Y Ahí, raro que no se una todavía. ahí estamos. Ahí Sergio me dijo ya se conecta también. La semana pasada con las dificultades era la tormenta nomás. Hoy se está portando bien esta Sí, cosa. ahora sale perfectamente. Sí, hubo mucha interferencia la semana pasada. O sea, acá está, más que interferencia, estaba endemoniado. Se cortaba, se congelaba. Pero claro, cuando hay tormenta es así. Mi oficina está en la parte de abajo de la casa. Entonces, Ah, toda la losa y todo tiene metal. Acá, terrible cuando hay tormenta. Hasta tocar la pared da miedo. pero ¿tenés la oficina separada de tu casa, profe? O ahí nomás. Está dentro Está en la casa. dentro de casa, pero es un ambiente separado, se entra por separado, ¿verdad? Ya, ya. Muy cómodo. Para Sí, pues escapar, para los escaparme de los chicos chicos. ahí, el perro, el gato. Bueno, del No sé perro si no me tenés escapo gato. tanto. Sí, claro. Eh, Lo bueno de mi gata es que es tan gorda que no pasa por las ventanas, entonces está tranquilo, con ella sí. ah, Con los niños, esta es una buena manera de escaparse. sí, ahí ya está Sergio. Profe, Dígame. este jueves tenemos nuestra reunión de compañerismo ahí en el seminario. Presencial. Siempre presencial, llevamos cosas para compartir, una Va, choripaneada, va seguido de Sergio. fútbol. Va Sí, Sergio Sergio. también. Sí. No se conecta, se queda ahí a oscuras. Ah, En la ahí está foto. Sergio. Seguido de choripaneada, reflexión, tenemos un culto breve. Sergio dirige la alabanza, así que va a caer fuego del cielo Va a seguramente. guitarrear. Bien, Genial. bien. Vamos ya todos los tapones del oído. Y su yerno es el encargado del mensaje, bro, así que su yerno lleva la reflexión. Estamos Está todo completos. el equipo completo. Qué bueno. Así que El estás jueves. invitado Súper, el gracias. jueves. Jueves a las 8 arrancamos. Allí estaremos, Dios Lluvia de mediante. azufre. Lluvia de azufre se va a llamar el culto. Que, que caiga lluvia de cualquier cosa, Sergio, pero no una como la del lunes pasado, porque no quiero más. O por lo menos tengo que limpiar la canaleta antes. Y como no me gusta limpiar la canaleta, mejor que no llueva así otra vez. Ay, Dios mío. Si es con azufre, no hay ningún problema. Ahí hasta capaz que me limpien. Y bueno, vamos a continuar por donde venimos. Llegamos al último de los profetas menores, al profeta Malaquías, el pobrecito usado para justificar Uf, diezmos y ese sí. pactos. No le tienen otra Todas las función, maldiciones no le sobre la tienen cabeza otra. de quien Al pobre no siembra. muchacho. ¿No? Eh, pero vamos a ver que hablaba de otras cosas y unas muy interesantes. La semana que viene vamos a hacer un pequeño cierre en cuanto al profetismo en general. Y con eso terminamos el cuarto, perdón, el tercer bloque, que fue el más largo de todos. Y entramos en el final y ya la recta final para terminar el semestre, para terminar el año, para terminar la materia, ustedes para terminar su carrera, ¿no? Bueno, les queda la tesis. Suerte suya. Dios los acompañe. Profe, vos haces tutoría de tesis, Eh, hago tetera de tesis. Sí, ahí sí. ¿sí? En Si, materia de consejería. si algún loco se arriesga, sí. No, pero no sos muy exigente, sos riguroso en Yo el. soy de lo peor. Por eso todos me Ah, escapan. gracias, Todos, gracias por todos, el aviso. todos creen que es una farra como las clases, pero no, ahí hay que escribir y hay que escribir en menos de un año y se acabó el chiste. Y a cada rato estoy, hola, ya escribiste, hola, ya terminaste. Esto, No, pero está bien si le metes presión, ya lo modificaste. es importante. Soy medio estresante en eso. Ya más de uno se engañó con mis clases pura farra y, profe, bueno, me ayudé con la tesis. Pero, profe, mejor cambio. Al final, ¿en qué quedamos? Decidite, querido. ¿Ah? Pero sí, sí, estoy entre los profesores y guías del seminario, gracias a Dios, trabajando allí con ustedes, infernizando un poquito la vida antes de terminar el ciclo, ¿no?
Pero bueno, vamos con el último de los profetas menores. Como les dije, la próxima clase vamos a hacer un cierre. Esa sí va a ser medio complicadita en los cortocircuitos mentales, porque vamos a tomar como cierre de los profetas a la figura del profetismo, tanto como profeta, como persona creyente, como persona real, y también como símbolo, que es Elías, ¿no? Elías sirve, después de Moisés, sirve para cualquier cosa en la Biblia. O sea, no solo en el Nuevo Testamento con nuestras relecturas cristianas, en el mismo Antiguo Testamento, Elías es un comodín, y lo vamos a ver ahora en Malaquías, ¿no? Elías entonces es eh, un tipo como cualquiera de nosotros, un ser humano que vivió en una época determinada, en un contexto histórico determinado, forma parte de los profetas no escritores, no dejó, por lo menos que nosotros conozcamos, no dejó nada escrito. Profe, esa Sí. escuela de profetas que fundó Samuel, Ujú. que por lo menos se le atribuye, em, estos profetas que fueron entrenados, realmente, ¿cómo se identificaba si ellos tenían la vocación o si realmente eran profetas? Digo, yo podía inscribirme y bueno, salgo de ahí y soy profeta. ¿Alguna vez estudiaste en una escuela parroquial o en la escuela evangélica o en la escuela bautista? Escuela, no, no. No. No tuve la dicha Ok. de estudiar. Si, No sé si si la va- dicha o la desgracia de no, pero te en digo, una... que vayas a la escuela de la parroquia no te hace párroco. Que vayas a la escuela bautista no te hace bautista. Que los profetas, en este caso Samuel, estableciera una escuela, no era para formar profetas, sino que era la escuela de los profetas. O sea, ya eran profetas No era que para se formar incorporaron. Era un profetas. cuerpo colegiado de tipo una No, asociación, ¿no? tampoco. El profeta era el que enseñaba. O sea, Ah, la escuela del profesor Girafales. pero no era para formar No era para profetas. formar profetas, no había Ah, ok, seminario de ok. profetas. Ah, ahora Bueno, entendí. Ya, ya. no se dice y tampoco, en realidad, hoy en día, yo tuve, como dijiste vos recién, la suerte o la desgracia de ser admitido en una yeshiva. Estudié para ser rabino, solo que no... eh, decidí no recortar ciertas partes de mi cuerpo, por lo tanto no puedo hacer. Eh, Ah, pero ahora hay de broma. medios terapéuticos no tan dolorosos, o No, no sea, vale, esa no vale. no vale. No, Hay que sufrir, claro. pero sí, pero ese no es el fundamento del pacto. No, Es que te hagan el recorte cadete, no debe, dice el procedimiento. debe ser hecho por un moel, por un circuncidador ritual. No vale ir a, o Ah, sea, sin anestesia, sin sin nada. ir y Abraham agarró una piedra, es peor, mejor con un cuchillo filoso, amigo. Es terrible. Bueno, vamos a seguir con esto, este no es un tema de conversación. No. En fin, bueno, pero tuve la suerte y Te la queda desgracia. un loco, profe. Fue una maravillosa experiencia. Fuera de la broma, realmente una maravillosa experiencia Pero se estudiar. aprende mucho con ellos, Se profe. aprende muchísimo. Pero, ¿Recomendás? por ejemplo, recomiendo, si te aceptan, es complicadísimo. Para aceptarme fue todo, mover todos los hilos. Pero a lo concreto. Eh, digamos, el Rosh Yeshiva, el director, él era bastante liberal, sigue siendo, ¿no? Moro Yosef, un tipazo, quedamos muy amigos, pero él era bastante liberal en sus planteamientos, pero para muchos Roshin Yeshiva, o sea, los directores de Yeshiva, ellos son los herederos de la escuela de profetas, ¿no? Que lo que Samuel hacía era un estudio bíblico allí con todos los... Y eso también, como decía mi director de ella. O sea, es un cuento. Queda lindo para las exposiciones del rabino el sábado en la sinagoga, pero si te pones a estudiar te le reís en la cara. ¿No? Y a veces decía conmigo, y los pastores cómo hacen los sermones? Y digo, más o menos como los rabinos, un montón de cuentos que si te pones a analizarlos fríamente, era mejor no decirlo, ¿no?
queda lindo en el sermón, es motivador, es instructivo, es hasta bueno para la vida, pero que no tiene ningún fundamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se estudiaba? Y si es que realmente era una escuela, la verdad no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que después de eso, sí surgieron profetas profesionales, y esos sí eran bandidos. Y no cambiaron mucho. Cambiaron la época, cambiaron el vestido, la música y la presentación, pero siguen siendo igualitos de bandidos. Que utilizaban el estilo de vida profético, para decir verdad, ¿no? Para vivir de eso. Ellos tenían profecía a pedir de boca para servir a los reyes o a los particulares o a quien pudiera pagar. Y esto es condenado y muy condenado en las escrituras. Fingir el don de Dios o aprender algunas cosas. Es un poquito yéndome por las ramas, pero creo que vale la pena el comentario, algo que hablábamos mucho en las clases de consejería. Predicar. Cualquiera, hay hasta unas cosas que algunos dicen, ¡oh, bendición! Y no es bendición, es una maldición horrible. Hay videos de niños de 5 o 6 años predicando igual que estos. Siempre son. A mí el que me gusta es ese que hicieron el recorte de ese chiquitito bien vestidito, de trajecito, bien. Que dice, ¿cómo son tus amigos? Y le hicieron el recorte. Todos gays, lesbianas, gente degenerada. Y puede resultar cómico, pero la manipulación que ha recibido una criatura para hacer esa pantomima, Sí, eso no es bendición de Dios, eso es sí, abuso infantil. ¿Sí? totalmente. Entonces, Pero no se replicó eso en nuestra, por lo menos ahora, afortunadamente no hubo otra, no, pero sí, no surgió algo similar. Por lo ese menos, porque se hizo famoso quedó lindo como meme, pero yo ya vi sí, muchos en Brasil, la nenita de las 5 piedritas de David, y hacía todo un sermón de horas con las 5 piedritas. Y qué en todos bárbaro. lados hay de eso, pero a lo que voy es que siempre es a pedir de boca, siempre predicar es un acto de teatro, predicar puede predicar cualquiera. O sea, el rol pastoral, el ser pastor, es cuidar de las otras personas con el amor de Cristo. Algo que creo que fuiste vos, Luis, quien mencionó una anécdota del doctor Dionisio Ortiz, de que nadie lo recuerda por sus sermones, aunque era un predicador. Ojalá quedasen un par de esos, ya no hay más. La nueva generación, y discúlpenme ustedes, pero vamos en picada. Eh, Sergio, el que se perfila. Sergio se perfila. Eh, Se perfila para caer en picada. para perfil de Facebook se perfila. ¿Ah? Pero digo, nadie recuerda a esos pastores de verdad, pastor con P mayúscula, nadie los recuerda por sus hermanos. O sea, los recuerdan por haber sido pastores. Y lo mismo pasaba con los profetas. Estos profetas que nosotros tenemos en el canon, que hace 2500 años que son leídos como profetas y alabados como profetas, era por su fidelidad, fueron reconocidos en su generación por su fidelidad, por su apego a la alianza, por su corrección del pueblo. En cambio, los otros no, los otros eran dame un cosa y te profetizo lo que quieras, lo que te guste te profetizo. Ahora no está conectado, pero ayer o antes de ayer, Luis Barrios publicó, creo que en Facebook, prepárate, Jesús vuelve, un mensaje serio, muy común entre nosotros los cristianos. Pero yo, que no soy muy serio, le contesté con algo que muchos van a interpretar como meme, pero no es meme. Un pastor muy de moda allá en el norte dice que Jesús todavía no vino porque los cristianos somos tan avaros que no damos suficiente. Entonces, si aumentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Jesús viene más rápido. ¿No? O sea, estos eran los profetas, los llamados hijos de los profetas, para no decirle hijo de otra cosa, que probablemente surgieron de estos ámbitos, de ser discípulos de los profetas, de ser acompañadores de los profetas. O sea, todos los profetas o maestros eran itinerantes. En la época bíblica lo vemos en Juan el Bautista, en el propio Jesús, ¿no? que era una costumbre de esa época y de esa sociedad. Entonces, probablemente haya sido eso.
pero no que se formaban como profetas, no era para ser profetas, sino aprendían del profeta. Pero bueno, vamos a hacer un esbozo rápido de Malaquías. Malaquías también es profeta menor en el buen sentido, o sea, en el correcto sentido del término. Su libro es chiquitito, 4 capítulos, que podría haber sido un solo capítulo. O sea, un solo capítulo de Génesis es más largo que todo el libro de Malaquías. Agarrá Génesis 50 y tiene prácticamente el doble que Malaquías. Agarrá el Salmo 119 y tenés 4 veces Malaquías. Así de largo es el libro. Entonces no sé para qué dividirlo en 4 capítulos. Alguno tenía ganas de hacer eso. O sea, muy, muy conciso, pero volvemos. ¿Sí? En Zacarías teníamos ese quiebre de un libro más largo y aparentemente más complejo, pero con solo 2 temas. La renovación del pueblo, o sea, el arrepentimiento y la vuelta al camino del Señor, ¿sí? La restauración, y el reinado mesiánico. Y en Malaquía, que es minúsculo el libro, lo podemos dividir en 8 secciones. ¿Sí? La introducción que siempre tenemos, la presentación del profeta, este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías, y allí empieza una declaración de amor. Dios tiene por Israel. Y allí viene una parte que es bastante chocante, que Dios dice, yo los amo. ¿Y cómo ustedes me responden? Con idolatría, con falsedad. Los sacerdotes son un montón de bandidos, ¿no? Básicamente. Continúa. Nunca hay que perder el hilo, ¿no? La división en capítulos a veces nos hace perder el hilo del Malaquías. Malaquías, entonces, comienza con una declaración de amor de Dios por el pueblo, pero una reprimenda terrible contra sus líderes, especialmente los sacerdotes. Entonces, primero dice, no, todos sus sacrificios no sirven para nada. Ustedes cometen adulterio espiritual casándose con mujeres extranjeras. ¿Quiénes? De vuelta, los líderes, los sacerdotes. Habla de la purificación de la comunidad. ¿Cómo? Empezando por esos sacerdotes. Siempre está hablando de las mismas personas. Habla del robo de los diezmos y de los pactos. No por parte del pueblo, de los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué servía el diezmo? ¿Cuál era el propósito del diezmo? Que no faltase el alimento en la casa del Señor. No. Sostener a los levitas Ese era tenía 3 propósitos. y para los huérfanos, las viudas, Exacto. los necesitados. O sea, no era para el servicio del templo. Para el servicio del templo se pagaba el impuesto del templo. El shekel era algo Shekel, así. así es. Se pagaba el impuesto del templo. No, el diezmo jamás fue para el templo, jamás fue para el mantenimiento del templo. Pero de hecho que el diezmo, profe, si analizamos bien los 3, digamos, impuestos que pagaba el judío, perdón, el israelita, daba en razón de 23.3%, porque Claro. había un diezmo también, creo que era trienal, Ujú. no sé si, El de Deuteronomio 14, sí, el sí, cada 3 años, que ese era para tener reservas para el pueblo. exactamente. Y los otros eran Era un depósito 10%, bancario, ¿sí? así, Pero así. el propósito del diezmo, ¿por qué los levitas recibían? Hoy en día dicen, no, nosotros los pastores somos los levitas modernos y eso es mentira. Los levitas no podían ejercer ninguna otra profesión ni poseer nada. Por eso el Profe, pueblo estaba mandado a sostenerlos. Porque Dios les había mandado a no poseer nada. Entonces, ¿de qué iban a comer? ¿Ah? Eh, cuando hoy se agarran estos textos para justificar una ley, ya hablamos de esto en otro contexto, de que si una iglesia local dice, bueno, en nuestro plan financiero, se reúnen en asambleas, en nuestro plan financiero, para financiarnos necesitamos que
demos el 10% de nuestros ingresos, eso más o menos va a cubrir 10 puntos. La iglesia es libre para hacer eso. Y si los miembros en asamblea deciden que así es, está bueno, es un buen plan, pero no es ley de Dios. El decirle a las personas que Dios no los bendice, que Dios no los quiere, que no se van a salvar porque no dan plata, eso es blasfemia. Eso es blasfemia, es idolatría, es avaricia, que es idolatría. Profe, Profe, el diezmo es actual hoy en día, o ya No, está no, desactualizado. no, no. no. Profe, usted que estudió con los judíos y estudió en una sinagoga, supongo, en su formación para rabino, ellos tienen bien en Talmid, claro el Talmid propósito. Jajam. Jajam, Alumno, jajam. alumno sabio, pero yo soy Ah, Talmid Jaja. ah, tal mija. Pero el jajam es el maestro, No, ¿no? Jajam es sabio. Ah, el sabio, ok. Entonces, Talmid Eh, Jajam es el que se recibe, el que termina la yeshiva, los 4 años. bueno, ellos tienen bien en claro el propósito del diezmo. Ellos dicen que es para los pobres, para los necesitados. Eh, pero obviamente supongo que la sinagoga se mantiene de algún modo. Sí, ¿Cómo lo hacen? ¿Tiene alguna cuota social? sí, sí. ¿Sí? Así, Una cuota social. por ejemplo, la congregación de la que yo soy miembro, más o menos, se mantiene así, ya que es digamos, una congregación con trasfondo alemán. eh, Trajeron todas las costumbres de Alemania y la forma financiera de allá se paga un impuesto. Entonces acá, y no solo las iglesias con nombre evangélica, solo el nombre evangélica, sino algunas denominaciones, por ejemplo los menonitas. Los menonitas tradicionales se mantienen así también, en las colonias por lo menos, porque traen esa costumbre de Europa donde cada familia aporta un tanto que se decide en asamblea. Mira, necesitamos un presupuesto para este año es tanto, cada familia cubre tanto. Pero hay un problema con la proporcionalidad, profe. O sea, que Sí, para que sea equitativo. yo ¿Qué sé. pasa a una familia pobre entonces que se lo excluye? No, no, no. Otros miembros cubren sus gastos. Yo Ah, siempre he visto más amor cristiano en los que cobran una cuota fija que en los que... Porque el que da poco diezmo recibe muy pocas bendiciones de la congregación. Y es triste, pero eso sucede. ah, Eh, ok. Yo siempre cuento una anécdota que O sea, entre los menonitas se aplica ese principio entre... de la cuota, sí, y cuota fija. sí, por lo menos en las colonias que traen el sistema de Alemania y de Y hay Rusia. hay esa Y discriminación. no hay discriminación. Al A contrario, ver, yo soy mira, el más pobre siempre reciben los mismos servicios, la misma atención, lo mismo. En cambio, en las iglesias de diezmo y sobre todo donde se controla el ah, diezmo, si vos das diezmo ah, de salario mínimo, no es lo mismo que el diezmo del funcionario de Itaipú. Te puedo asegurar que no vale lo mismo. Y yo lo sé, porque una mañana estaba, esta anécdota la cuento siempre que surge la del diezmo. Estaba en Samambaia, en la periferia de Brasilia. Era soltero, entonces vivía en el departamentito de la iglesia. Y llega un joven que se congregaba en nuestra congregación. Pastor, pastor, pastor! ¿Qué pasa? ¿No? Dije el nombre del chico. ¿Qué pasa? ¿Qué son las 7 de la mañana? No, vení, vení, que se están llevando la heladera, el microondas, no sé qué, de mi mamá. Dije, caramba, lo están asaltando, vamos, agarrarnos a moquetazo, vamos. Salimos. Cuando llegamos allá, la señora estaba cargando. Y nosotros, bueno, pero ¿qué le está llevando? Dice, no, yo le di al pastor, porque este mes yo no di el diezmo y para cubrir mi cuota necesito darle mi heladera y esto para cubrir lo que vale mi diezmo. Es un abuso y la persona lo hace. Yo antes creía, y puede sonar como juicio y todo, pero antes yo creía que la gente era engañada,
Había gente tan hábil que engañaba a otras personas con estas manipulaciones. Pero ahora que me estoy poniendo viejo, llegué a una conclusión un poco más cruel, que la gente no es engañada, la gente está en esas cosas porque les interesa sacar una ganancia. Entonces Dios los cría y el viento los amontona. No, no están allí porque alguien los engaña y dan, no, ellos dan porque la promesa es vos das 100 y recibís 1.000.000. Entonces lo que hacen Exactamente. es un telebingo, ¿no? No hay nadie inocente. Totalmente. Y de esto está hablando justamente Malaquías. O sea, los sacerdotes deberían custodiar el tesoro del diezmo, el famoso alfolí. Nadie sabe qué es, ni yo sé lo que es. El alfolí, el silo donde se El guardaban depósito. el depósito, El claro. depósito. Y eran los sacerdotes los que tenían la llave de eso. Ellos eran los que robaban de ahí. Tenían que tener allí para las emergencias del pueblo, para los huérfanos, la viuda, y lo que hacían era comer de eso. Entonces, el devorador, el no sé qué cosa, era para ellos. Y hoy se usa para manipular a la gente. Entonces, cuando llega ahí al clímax de esto, cuando Malaquías dice, bueno, muchachos, si seguimos en esta, Dios nos extermina esta vez ya no con un castiguito como fue el exilio, sino que nos barre de la faz de la tierra. Y ahí hace el anuncio de esperanza, muy típico de inclusive los más violentos como Habacuc, siempre tienen esa palabra de esperanza, ¿no? Y ahí viene, por eso terminamos las clases sobre profetismo con Elías, ¿no? Malaquías usa para cerrar su mensaje Elías como símbolo, ¿sí? Reaparecerá Elías para tornar los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Esto que, por ejemplo, para movimientos religiosos como los mormones, toman este texto para decir que hay que bautizarse por los muertos porque el amor a mis padres muertos, a mis antepasados muertos, ¿no? Cuando en realidad lo que está diciendo es una cosa mucho más simple, es una imagen de volver al primer amor, ¿sí? Retornar a los principios de la alianza, donde eran una comunidad santa, una comunidad que tenía conciencia. Entonces es volver el corazón de los hijos, de los actuales, eh, eh, a los antiguos, y esa pureza de los antiguos recibirla los actuales como bendición, ¿no? Y este era el ministerio de Elías. Es maravilloso ese texto, ¿no? Porque ya empieza con el juicio, el famoso día del Señor, pero cuando parece que todo ustedes fueron adúlteros, ladrones, idólatras, blasfemos. Llega el día del Señor, pero antes vendrá Elías como sol de justicia y puede arreglar todas las cosas. Lo importante es escuchar el anuncio. Es maravilloso, porque el lenguaje de los profetas acostumbra a ser violento, muy chocante. Sus imágenes son a veces hasta macabras, y en medio de todo eso, nunca nunca se siente la falta de la palabra de misericordia. El propósito de Dios es siempre la plenitud de la humanidad. El propósito de la creación es la plenitud de vida, ¿sí? Que no tiene nada que ver con hacerse millonario ni hacerse empresario con el pacto de los 3 diezmos, nada de eso. ¿Sí? Porque ahora hay una campaña aquí en una iglesia cerca de casa llamada así, Pacto de los 3 diezmos. Que si en vez de dar 10% de su salario, das 30% de tu salario, antes de terminar el año sos empresario exitoso con no sé cuántas, yate, avión y 3 eunucos que te soplan así con cosas tipo faraón, ¿no? Nada de eso es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que toda la creación cumpla su propósito, ¿no? Que exprese la gloria del Creador, que es paz, justicia y prosperidad.
Parece el saludo del señor Spock, pero básicamente es lo que en las escrituras hebreas se identifica como la era mesiánica. Y siempre, siempre, aún en los libros más radicales, más violentos, más llenos de juicio, siempre aparece este anuncio. El propósito de Dios es que vos vivas. No importa hasta dónde estuviste hundido, el propósito de Dios es que te levantes. Y eso es hermoso. De ahí deberíamos aprender. No, de hecho, Jesús, los judíos ya modernos, ya reconciliados un poco con la figura de Jesús, identifican a Jesús como un fariseo, como parte del movimiento fariseo, y había 7 más o menos divisiones entre los fariseos, y un conocido mío decía una cosa muy, muy interesante, y que hace poco reví o reencontré en un estudio que estoy haciendo, que nuestro gran problema con los fariseos es una coma. Porque nosotros leemos fariseos, coma, hipócritas, cuando deberíamos leer fariseos hipócritas. No es lo mismo ser fariseo, coma, hipócrita, o sea, fariseo igual hipócrita, que ser un fariseo hipócrita. Así mismo. Que lo que criticaba a Jesús era que esos fariseos eran unos bandidazos que utilizaban el fariseísmo para vivir. Pero bueno, más allá de eso, Jesús en su proclamación, en su vida, en su ministerio, en sus señales, incluso los milagros, su comportamiento, era plenamente profético. Para nosotros los cristianos es más que un profeta, pero no deja de ser profeta. Y en esto entra completamente. Y Jesús también llega a ser súper violento en algunas palabras y en algunos gestos. Y sin embargo, ¿cuál es el propósito de Jesús? Que la salvación de Dios, la reconciliación de Dios, la paz de Dios llegue a toda la humanidad. Y Pablo llega a decir que por medio de la humanidad, a toda la creación que gime con dolores de parto hasta que se manifiesten todos los hijos de Dios. ¿Cuántas veces nos olvidamos de eso? Lo único que queremos es predicarle el infierno a todo el mundo. Esta noche te vas al infierno. Ese no es el interés de Dios, en el caso que haya infierno. El interés de Dios es la plenitud de vida. Y esto los profetas, en medio de su lenguaje violento, chocante, a veces muy confrontativo, no dejan de anunciar esto. Y Malaquías, como explicaba al principio, ¿no? En el canon cristiano nosotros ponemos los profetas al final y cierra con esta promesa, ¿no? Porque nuestro canon está direccionado a presentar al Mesías. El canon hebreo está pautado de otra manera, ¿no? Viene la Torá, que es lo único que puede autoritativamente poner doctrina, más o menos para decirlo en nuestro lenguaje, los profetas que explican esa doctrina y los escritos que son devocionales. ¿No? No se puede establecer doctrina en base a los escritos en el judaísmo. ¿No? Pero para nosotros esa manera de leer no nos llevaría a Cristo. Por eso están puestos en forma de que Dios empezó en el Génesis y termina en el Apocalipsis, ¿no? El famoso, de Génesis a Apocalipsis. Bueno, la Biblia hebrea, si la leemos así, no dice nada, ¿no? Sí, Luis, antes de que se nos termine la hora, decime. Sí, pero los hebreos primero, los israelitas después, los judíos, ellos también creen en la salvación por gracia. O sea, ellos son justificados también por Dios, ¿o no? O sea, ellos creen en que Dios es quien justifica, Sí. que no es por sus obras, no es por su esfuerzo, no es por portarse bien. No. Ellos creen eso. Sí. Entonces son salvos. No. ¿Por qué? Creen Por- su Bueno, religión también es por gracia, creen los en Dios. Bahá'í también. El Islam cree todavía más, porque inshallah,
No, pero ellos creen en las obras, en que sus buenas obras son las que les van a No, acercar más a Dios. no, son 5 fundamentos de adoración. No dicen que son salvaciones, ¿eh? No conocen el Islam. Pero, A ver, ¿por qué, ellos se de dónde surgió salvan. entonces la idea de que la única religión que predica acerca de la gracia es el cristianismo? Eso surgió del seminario teológico de Bautista del Dallas. Sur. No, del seminario teológico de No, Dallas. pero mira, Eso es la única. No, no es la única. es la... Pero el cristianismo es la única que tiene a Cristo. Y ahí está. Nosotros no nos salvamos por gracia. Nosotros nos salvamos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Profe, ¿cuáles son los autores a quienes tenemos que leer digamos, desprogramarnos de ciertos conceptos César que tenemos? Jiménez, Luis Ojeda, esos son los mejores libros. No, No, porque, una porque me buena. interesa. Yo creo que hay que ser más objetivos. A veces nos inclinamos y no nos fanatizamos por ciertos grupos, porque no tanto porque quizás nos atraigan sus ideas, sino porque es la única que tenemos a mano. Ahí está. Un Ese ejemplo, sí. John MacArthur, John Piper, esas son las personas a quienes, mira, abrís YouTube y están ahí, Exacto. abrís páginas, están por todas partes. Los materiales a los cuales accedemos son que nosotros consideramos un poquitito más de sana doctrina porque no me voy a ir a comprarle a no sé, a este hereje, Ana Méndez y su esposo, no recuerdo cómo se llama, Guillermo Maldonado y Uy, papá. el fuego profético, No, no, no. John Guinchot, el, Aunque John muy, Guichot, una cuando, lectura muy preferida por el pastor César. pero Cuarta John Guichot, dimensión, no, espectacular. allí ya había degenerado, pero John Guichot en sus inicios, en los años Comenzó 60, bien. cuando Presbiteriano era, comenzó, profe. no, Asamblea ¿No? de Dios toda su vida. Ah, Pero, o sea, en los primeros años, cuando escribía libros doctrinales, zafan. Quizás no te guste la teología pentecostal, pero uno puede no. leer, pero A después. mí me gusta. No, te ¿Sabe? digo, quizá, Yo no ahora tengo. hablo en genérico, ¿no? Quizás no te gusta, Ok. pero se puede, y entendés que dice, después que se hizo famoso, hizo Top Star, empezó a degenerar y ya se fue para el lado de los teólogos, ¿no? Allí lo Pero iba a hacer la quinta dimensión. una cosa creo que hablamos en alguna clase anterior es que no tenemos acceso, primero, por una cuestión logística, y segundo, por una cuestión logística de money, porque los libros buenos no tienen un precio bueno. ¿Cuáles serían? Sí, pero hoy en día se accede también a materiales en formato digital, Ah, bueno, PDF. sí. Pero Pero, por ejemplo, ¿cuál sería una buena lectura, por ejemplo, para recurrir a un mira, comentario? Te voy a para empezar, yo les recomendaría volver al inicio, leer los autores antiguos, leer los padres de la iglesia, que eso sí se consigue, de gratis y en PDF. San Agustín y eso, profe. Agustín es uno de los peores, el más famoso, pero uno de los peores. Yo les recomendaría leer a Orígenes. No, Origen. Orígenes. Le quiero recomendar más para su pastorado a Luis un libro. Aquí está. Muy bien. Ya, ¿No? ya sé con qué material le puedo ayudar a Sergio. Lo lindo es que la mayoría, tenés que averiguar si el autor de ese ya salió del closet o no. Porque Uh, es 100% de los llamados terapeutas de conversión, más tarde o más temprano, terminan siendo las locas más sueltas. En Yanquilandia Sergio está escribiendo su libro. es tendencia. Cuanto más fanático en eso, es que termina soltando la chancleta después. Así que a veces hay que ser ¿Tiene más. alguna Influencia. base lógica o científica eso, profe, de que Sí, cuando uno eh, nuestro, ataca tanto ciertos lo que pecados o fuere, ciertas debilidades es porque en realidad están es en sí algo que mismo. exactamente, Sí, eso tiene una base científica? sí. Se llama proyección. Nosotros Proyección. proyectamos en Fíjate que otros, Luis no queda en ese error. Con razón, Sergio. proyectamos en